Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a abordar un tema que muchos de ustedes me han pedido en la casilla de los comentarios y es cómo elaborar una carta, qué es una carta, cuáles son las partes de una carta, qué tipos de cartas existen y algunos ejemplos donde vamos a ver cómo se estructura una carta. Realmente, aunque pareciera ser sumamente sencillo, es importante manejar la parte teórica para que cuando realices cartas te queden de una manera profesional. Así que después de este video te va a quedar súper claro cómo elaborar una carta. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Recuerda que con tu suscripción me ayudas a seguir creando contenido totalmente gratis, que es el objetivo de este proyecto educativo, nunca cobrar por compartir mi conocimiento con todos ustedes. Entonces vamos a iniciar explicando que la carta es un texto institucional, porque aunque nosotros tenemos la idea de que la carta es aquello que siempre va en un sobre sellado, en realidad es mucho más que eso. Y esto es porque existen diferentes tipos de cartas, distintas a esas cartas personales que nosotros antes veíamos que se enviaban en sobres. De hecho, debido a la gran transformación que ha tenido la tecnología en esta era de la información, ya prácticamente no recibimos cartas en sobres, pero sí tenemos otro tipo de cartas que han ido naciendo y que han adquirido mucha importancia. Esas son las cartas de solicitud, las cartas de presentación, que son muy importantes a la hora de querer, por ejemplo, concursar en un trabajo, las cartas de recomendación, que como indica su nombre, sirven para recomendar a una persona que es muy destacada a la hora de que esté buscando un trabajo, una carta de despido, que obviamente en algún momento todos las hemos visto, ya sea porque nos hayan despedido o porque hemos despedido a otra persona. Entonces hay que saber cómo elaborarla. Cartas de felicitación, que ocurren cuando queremos felicitar a una persona por un logro importante. La carta de invitación, que es cuando nosotros queremos invitar a alguien, puede ser a una boda o a un evento importante. Las cartas de agradecimiento, cuando nosotros queremos agradecer a una persona por un gesto, por una ayuda que nos ha brindado. La carta de renuncia, cuando nosotros hemos decidido no seguir laborando en una empresa por X o Y razón, lo tenemos que hacer de manera formal para que nos den todas nuestras prestaciones sociales. Está la carta de recibo o de recibido, cuando nosotros queremos dar constancia de que recibimos un dinero o que recibimos un determinado documento. Y están también las cartas de reclamo, que son muy comunes cuando queremos reclamarle a una empresa porque un producto nos salió fallado y queremos que se nos realice un cambio. Ahora, ¿qué otra cosa importante hay que tener presente? Que las cartas son documentos institucionales de comunicación que se ocupan dentro de las empresas, dentro de las organizaciones o que nos permiten como usuarios de un determinado producto mantener una comunicación fluida con la empresa que nos provee un determinado servicio. Y normalmente son documentos muy formales que permiten difundir información, y esto es importante, de manera personal, o sea, de persona a persona o de manera colectiva. Además de eso, pues obviamente dentro de los textos institucionales, que hay muchos, el más importante probablemente sea la carta. Por tanto, en otro video yo voy a abordar la circular, el memorando y el correo electrónico. En realidad todos estos son textos institucionales, pero como la carta es muy amplia, decidí hacer dos videos. Un primer video donde vamos a ver la carta, que es un tipo de texto institucional, y un segundo video donde vamos a ver la circular, el memo y el correo electrónico. Entonces vamos a seguir siempre con la carta. Ok, la carta es un documento que nos puede brindar información muy variada según el tipo de carta y normalmente va contenida en un sobre. A veces un poco para ahorrar, pues hay quien no lo manda en un sobre, pero hay cartas muy formales, por ejemplo, una carta de invitación de una embajada o la carta de invitación a una boda o a unos 15 años, que siempre nos la van a mandar obviamente en un sobre por un tema de protocolo.
Y hay muchos tipos de cartas y en este tutorial vamos a aprender las más importantes para que si te toca escribir una carta tú sepas cuáles son los pasos a seguir. Ahora, vamos a ver los tipos de carta. El primero, como les decía al inicio, es la carta de agradecimiento. En esta carta de agradecimiento, nosotros, como indica su nombre, agradecemos a una persona por una ayuda brindada, por un apoyo, por un financiamiento, porque nos ayudó a hacer un contacto importante para nuestro proyecto, porque fue nuestro tutor de tesis. Es decir, en esta carta nosotros de manera muy educada vamos a expresar nuestro agradecimiento a otra persona. La carta de despido obviamente es una carta donde le comunicamos a un colaborador o a un trabajador que ya no va a continuar laborando con nosotros. Y esta carta es muy importante porque esta carta indica la terminación de un contrato laboral y que desde el momento que emitimos la carta tenemos 10 días hábiles para pagar todas las prestaciones sociales a un trabajador. Es por eso que también es una carta muy importante y debe indicarse claramente la fecha en que se está emitiendo esa carta y se está haciendo activo el despido. También está la carta de solicitud. Puede ser que nosotros estemos haciendo un documento monográfico y querramos tener acceso, por ejemplo, a documentos personales de una determinada institución, a algunas actas especiales y que esas no sean de dominio público. Entonces hacemos una carta, explicamos por qué necesitamos tener el acceso a esos documentos y solicitamos que por favor se nos permita acceder a ellos. Ese es un ejemplo de carta de solicitud, o sea, con ella solicitamos una determinada información. También tenemos la carta de felicitación. Esta carta la enviamos cuando una persona ha concluido, por ejemplo, un posgrado, ha concluido su carrera, cuando se ha graduado, cuando se ha casado, cuando ha tenido un hijo. O sea, es una carta mediante la cual nosotros le expresamos a una persona que nos sentimos muy contentos por el logro que obtuvo en cualquier área. Otro tipo de carta que es muy importante es la carta de recomendación. En la carta de recomendación, nosotros vamos a recomendar a una determinada persona ante una empresa. Y es por eso que en esa carta de recomendación no puede ir cualquier cosa y tampoco puede ir solamente les recomiendo a fulano. No, en esa carta de recomendación ustedes tienen que hacer alusión a las virtudes de la persona, a las virtudes tanto humanas, morales, pero también a las virtudes profesionales. Porque normalmente esta carta de recomendación va a ser importante para que la persona obtenga un trabajo. También está la carta de presentación, que es esencial cuando ustedes quieren ofrecer sus servicios a una empresa. Digamos que ustedes están iniciando un emprendimiento o se acaban de graduar y quieren ir a pedir trabajo. Pues bien, en su currículum es importante que vaya una carta de presentación donde ustedes se presenten ante el responsable de recursos humanos y ustedes expliquen cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos. Incluso si en la empresa no están buscando necesariamente a una persona y tú estás buscando trabajo, entonces esa carta de presentación se pone como primera en tu currículum y ahí tú te presentas, dices que sos recién egresado o que ya has trabajado en otros lugares y que te pones a disposición porque estás disponible para una plaza laboral. También está la carta de invitación que se usa cuando queremos invitar a las personas a un determinado evento, a una boda, puede ser a un bautismo, puede ser a mis 15 años, o sea, es una carta de invitación a un evento formal. Ahora, ¿cómo estructuramos la carta? Tiene que ir un encabezado, tiene que ir la fecha, el nombre y la dirección del destinatario para que se sepa a dónde va a llegar esta carta. Tiene que ir un saludo, el cuerpo del texto, obviamente una despedida y nuestra firma o la firma de la persona que corrobora la existencia de esa carta y de esa invitación o de ese agradecimiento. Otra cosa importante es tener claro qué es lo que va en cada parte de la carta, porque yo he visto cartas con muchos errores. Entonces, lo primero es el encabezado.
El encabezado va en la parte superior de la carta y cumple la función de realizar la presentación, o sea, va a identificar el nombre o la empresa o la persona que está enviando esa carta y a veces puede incluir la dirección física, el correo electrónico y el teléfono de esa persona. Luego tiene que ir la fecha, que es muy importante porque tiene que indicar el día que la carta se envió y yo recomiendo también que indiquen el lugar donde la carta se envió. Luego el nombre y la dirección del destinatario. Aquí puede ir el nombre completo del destinatario, la dirección, la ciudad del país y el código postal. Otra cosa importante es que, bueno, obviamente tiene que ir un saludo porque recuerden que es un documento formal, tiene que ir el cuerpo de la carta o el texto, tiene que ir una despedida y finalmente tiene que ir una firma donde se indique el nombre de la persona y el cargo, porque normalmente cuando enviamos una carta de este tipo institucional, lo hacemos en nombre de una determinada empresa. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cartas muy comunes. Esto que ustedes están viendo es una carta personal. Es una carta que le podemos enviar a un familiar. Si ustedes se fijan, yo indiqué la fecha, el lugar, Managua, Nicaragua, y luego viene el saludo, que es querida Ana. Luego viene el contenido de la carta. Quiero contarte que lo estoy pasando muy bien en mis vacaciones de verano en Estados Unidos. He conocido muchos lugares hermosos y una familia amorosa que me ha acogido. Espero que me escribas pronto y me cuentes cómo te está yendo en tus vacaciones en Argentina. Me despido con un abrazo fuerte, María. ¿Qué notan ustedes en esta carta? Que es una carta personal porque no es tan formal, pero que sí se dan algunas informaciones generales, como por ejemplo la fecha, el lugar, siempre tiene un saludo inicial, un cuerpo, una despedida y el nombre de la persona o la firma. Ahora, en este momento tienen en pantalla una carta de recomendación. Si ustedes se fijan, tiene la fecha, 1 de febrero de 2019, Managua, Nicaragua, el lugar donde se emitió. Y como obviamente yo no sé qué persona va a recibir esta carta porque la estoy emitiendo como carta de recomendación, yo le pongo a quien concierne o a quien corresponde. Entonces, luego de eso, entro al contenido de la carta. Por este medio quisiera recomendar muy especialmente a la estudiante, coloco el nombre, ya que es una joven con altas cualidades morales, disciplinada, ordenada, respetuosa y trabajadora. Durante todo el tiempo que la he conocido, ha dado pruebas de su compromiso con el estudio, por lo que pienso que será una herramienta valiosa para cualquier empresa o institución. Luego que ya puse el contenido de la carta, viene mi despedida. Sin más a qué referirme, me despido cordialmente, también se puede decir me despido fraternalmente. Y luego pongo mi nombre, Laura Rodríguez Rojas, licenciada en Comunicación Social y máster en Economía Aplicada, para que la persona que vea esa carta vea que realmente yo soy una persona que puede validar que ese estudiante tiene habilidades para ingresar al mercado laboral. Vamos a ver ahora un ejemplo de carta de despido que no es muy agradable, pero al final, como comunicadores, tenemos que manejar cómo se efectúa, porque uno nunca sabe en qué área de una empresa va a terminar. Entonces puede ser que ustedes entren al área de la comunicación institucional y les van a pedir que elaboren estas cartas junto con recursos humanos. Entonces tenemos la fecha, el lugar, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida, el nombre de la persona y el cargo. Vamos a ver, 2 de marzo 2020, Managua, Nicaragua. Estimada licenciada Juana Morales, por este medio le informamos que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios amparada en el artículo 44. Agradecemos profundamente el aporte que le ha dado a la institución a lo largo de estos años y le deseamos éxitos en sus proyectos futuros. Sin más a qué referirme, me despido cordialmente. Licenciada María Hernández, responsable de Recursos Humanos. La carta de despido es directa, no tenemos que dar tanta información porque al final no es un documento cómodo tampoco de entregar, así que yo pienso que mientras más escueta, mejor. Ir al grano, agradecerle a la persona y seguir adelante. Luego tenemos la carta de presentación porque es muy importante que cuando ustedes están ofreciendo sus servicios
o estén mandando un currículum o estén aplicando a una beca, ustedes hagan una buena carta de presentación, porque a veces esa carta de presentación hace que te den la beca o no. Entonces vamos a ver este ejemplo de carta de presentación. 25 de enero del 2020, Managua, Nicaragua. Licenciada Margarita Navarro, responsable de recursos humanos. Esta es una carta que yo estoy mandando para presentarme ante el Departamento de Recursos Humanos y que si le sale una plaza, pues yo estoy disponible. Por este medio quisiera presentarme y ofrecer mis servicios como comunicadora social. Acabo de concluir mis estudios en la Universidad Centroamericana, UCA. Tengo dominio hablado y escrito del inglés, capacidad para trabajar en equipo y laborar bajo presión. De igual forma, tengo completa disponibilidad horaria y posibilidad de integrarme en cualquier momento. Adjunto mi CV. Estoy a su entera disposición para realizar una entrevista y las pruebas que considere oportunas. Agradeciéndole su atención, me despido cordialmente, licenciada Ana Juana Pedroso, egresada de Comunicación Social. Y de esa manera sencilla yo me estoy presentando, estoy hablando un poquito de mis cualidades y estoy diciendo que tengo completa disponibilidad horaria o de tiempo. Si yo no tuviera esa disponibilidad horaria, pues se puede indicar, o esa disponibilidad de tiempo también lo podemos indicar. Estaría disponible una vez que ustedes me avisen 15 días después de la fecha, suponiendo que ustedes están laborando y vayan a renunciar. Entonces, ustedes tienen que calcular todos estos movimientos porque ustedes tienen que poner la renuncia y poner sus 15 días, porque si no caen en abandono laboral. Y si tienen abandono laboral, no les pagan las prestaciones sociales. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto. Ahora, veamos un ejemplo de carta de invitación. 19 de febrero del 2020, señor Marcelo Gómez, director del Colegio Salesiano, sus manos. Esta técnica de sus manos se incluye cuando esta carta se está enviando en físico y nos queremos cerciorar que a quien va dirigida sea la persona que la reciba. Tengo el grato placer de invitarlo a la recepción que la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua estará ofreciendo el 4 de julio del corriente año en honor a la celebración de la independencia de nuestro país. El evento será a las 7 p.m. en las instalaciones de la Embajada. Nos complacerá su compañía en este evento. Reciba un fraterno saludo. Antonio López, director del Departamento de Relaciones Públicas. Y de esa manera nosotros también podemos invitar a una persona a que venga a un evento en la institución donde nosotros estamos manejando la comunicación. Vamos a ver un ejemplo ahora de carta de agradecimiento. 21 de febrero del 2020, colocamos la fecha, el lugar Managua, Nicaragua. Estimado señor Soto, quisiera agradecerle nuevamente que me recibiera la semana pasada y dispusiera parte de su tiempo para escuchar mi propuesta de proyecto y darme sus consejos. Igualmente, quiero agradecerle la posibilidad de contactar con el señor Ramírez, a quien llamaré la próxima semana. Sin más a qué referirme, me despido cordialmente. María Estuardo, licenciada en Comunicación Social. Entonces, esta carta sirve para agradecer por un determinado servicio. En este caso se nota que estamos agradeciendo que nos otorgó una reunión y nos ayudó a contactarnos con potenciales clientes probablemente. Ahora vamos a ver una carta de solicitud que también es importante cuando nosotros vamos a solicitar acceso a información, a un documento o cuando nosotros estamos haciendo un trabajo audiovisual y necesitamos solicitar que se nos permita grabar en un lugar. Por ejemplo, el Teatro Rubén Darío. Entonces colocamos la fecha, 4 de enero del 2020, Managua, Nicaragua. Estimado señor, y obviamente ahí ponemos el apellido, estimado señor Rodríguez, por ejemplo. Me dirijo a usted en calidad de cliente de su banco, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, solicitando la anulación completa de mi nombre, apellidos y dirección, así como todo tipo de información que corresponda a mi persona. En esta carta, obviamente, estamos solicitando que se deje de compartir nuestra información personal. Sin otro propósito, me despido atentamente, Manuela Spencer, y pongo el número de cliente 4321-2342. Entonces, en esta carta de solicitud, lo que estamos solicitando precisamente es que se retire nuestra información de su base de datos, probablemente porque estamos recibiendo mucho spam y no nos gusta. Entonces, para eso sirve la carta de solicitud, para solicitar algo en particular.
Carta de felicitación, cuando queremos felicitar a un colaborador porque terminó sus estudios, por ejemplo, en una determinada carrera, o porque ganó una beca, o porque obtuvo cualquier beneficio. Entonces siempre recuerden la fecha y el lugar, 2 de febrero del 2018, Managua, Nicaragua, estimado señor Rojas. En referencia a su carta fechada el 8 de agosto en la que me informa sobre su nuevo cargo en la empresa, reciba mis más cordiales felicitaciones por su reciente nombramiento como jefe de personal. Le deseo muchos éxitos. Un cordial saludo, Julio Cepeda. Entonces, obviamente aquí estoy felicitando a una persona por un ascenso importante. Carta de renuncia. ¿Qué le hacemos cuando hemos decidido que termine nuestra relación laboral? Ponemos siempre la fecha, el lugar, 6 de marzo de 2018, Managua, Nicaragua, estimado señor González, y podemos poner el cargo, jefe de recursos humanos. Por medio de la presente les comunico que debido a intereses personales, he decidido dar por terminada la relación laboral que me unía a ustedes. A partir de la presente fecha prestaré los 15 días que mandata la ley. Sin más a qué referirme, me despido cordialmente, Remigio Túnez, asesor legal. Aquí es muy importante en una carta de renuncia que vaya la fecha, porque recuerden que a partir de ese día ustedes van a prestar 15 días hábiles y no pueden dejar tirado el trabajo. Si lo hacen, pierden todas sus prestaciones laborales. Carta de recibido, cuando queremos dejar constancia de que recibimos una información, un documento o un dinero, podría ser. 3 de enero del 2020, Managua, Nicaragua. Aquí no es tan necesario poner otros datos, sino que vamos a caer al cuerpo porque lo que queremos es hacer constar que recibimos algo. A través de la presente carta hago constar que he recibido el pago de $800 exactos en concepto de honorarios prestados. Esto incluye el servicio de instalación inicial y el mantenimiento de los equipos. Sin más a qué referirme, me despido afectuosamente, Inés Molina, ingeniero en sistema. Y listo. Es de las cartas más sencillas porque vamos al grano. También puede haber cartas de reclamo, donde nosotros reclamamos por un determinado servicio. Por ejemplo, esta, 5 de marzo del 2020, Managua, Nicaragua. Estimado señor, por medio de la siguiente carta quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto al trato obtenido en una sucursal de su banco, ya que introduje un reclamo por un cobro no autorizado a mi tarjeta de crédito hace 3 meses y aún no he recibido una respuesta satisfactoria. Les dejo el número de reclamo esperando una pronta respuesta. Y pongo el número de reclamo. Sin más que añadir, me despido cordialmente, Juan Pérez, licenciado en Finanzas. Y bueno, básicamente esos han sido todos los tipos de cartas que nosotros podemos usar. Recuerda que la mejor manera de aprender esto es que tú las practiques y con el modelo que yo te dejé, tú puedes practicar tus propias cartas. Y recuerda que si te gustó este video, por favor, me lo hagas saber en la casilla de los comentarios. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir este contenido con otras personas que estén aprendiendo español. Bye bye.